no va a haber ningún problema. Bien, vamos a estar hablando un poco sobre funciones, ahora ya vamos a empezar por ahí, un poco sobre archivos y después entradas en un programa que era algo que también habían preguntado, dicho sea de paso, en la clase de consulta del viernes, y por acá también habían metido alguna que otra pregunta. Así que sí, hay también en la parte de entradas en el programa ya va a estar también un poco bueno y clarificado un poco de cómo le pido al usuario que ingrese algo por pantalla. Eso también lo vamos a estar charlando. Entonces, comencemos ahora por lo primero, que son las funciones. El concepto de funciones, sí, en este caso, ahí también dice barra métodos. Ese barra métodos, por ahora, al menos hoy, les voy a decir, no llamemos a nada métodos, llamemos a todos funciones. Ya a partir de la clase que viene, el miércoles, sí, ya vamos a hacer una diferenciación entre funciones y métodos, y ahí les voy a decir cuál era la sutil, sí, diferencia entre ellos, y por qué tendríamos que llamarlo en Java de una forma u de otra. Para hoy van a ser solamente funciones, no se preocupen por absolutamente nada. El concepto de funciones también viene del área de matemática, de hecho, como habíamos dicho varias veces, ustedes ya desde secundaria vienen con esa noción de las funciones. Cuando empezamos a hablar de variables, nos habíamos dado cuenta que la primera variable que ustedes conocían era esa famosa X o Y, ¿sí? Que estaban en sus ecuaciones. Bueno, las funciones también las conocen ahí, de hecho, la típica f de x sigue siendo una función. En ese caso, cuando hablábamos de matemática, nosotros teníamos una f de x, acuérdense, donde esa función después tenía una declaración. Yo decía f de x es igual a, por ejemplo, x más 5. Si yo hago, no sé, f de 5, lo que tendría que hacer es a la x la reemplazo por el valor que le di. Y en ese caso, por ejemplo, f de 5 es un 10, qué sé yo. Bien. Bueno, fíjense que en este caso la función tiene un nombre. En mi caso se llamaba f. A cada función yo lo identificaba con una letra, en ese caso en matemáticas. Bueno, nosotros acá a cada función la vamos a identificar con un nombre, no solamente con una letra. Nosotros en matemáticas siempre usamos una letra F, G, Q o lo que sea. Nosotros acá no vamos a usar letras para identificar esas funciones, sino que vamos a utilizar nombres súper expresivos. Hay una particularidad en matemática, nosotros todas las funciones que vimos en el cole, ¿sí? Recibían un parámetro. Fíjense que era una f de x y la función adentro hacía algo, era una f de x. Hacía algo, ¿sí? Con esa x. Fíjense que en ese caso, importante, en ese caso, recibía un numerito, devolvía un numerito, porque en realidad cuando yo reemplazaba la x por un número, eso se reducía a un número también. Eso es importante de ver, gente, en matemática. Cuando yo tenía una f de x, y quería realizar la cuenta, lo que hacía era reemplazo la X por el numerito y obtenía un número. Acá, en el mundo de la programación, no siempre va a ser así. Yo puede ser que reciba no solamente un parámetro, puede ser que reciba muchos parámetros o puede ser que no reciba ninguno. Ahí hay una diferencia, ¿sí? Puede ser que mi función en el mundo de la programación no reciba ningún parámetro, o puede ser que reciba uno o muchos. Y lo que devuelve no necesariamente son números. Y ojo con algo también, no necesariamente va a devolver algo o va a reducir a algo. Acuérdense que en este caso, yo les acabo de decir, en matemática, ¿sí? Una función, o por lo menos las que ustedes vieron en el cole, las funciones reducían a números, ¿sí? O devolvían un número. Bueno, acá en el mundo de la programación no necesariamente ocurre eso. Puede ser que devuelvan algo o puede que no. Y si devuelven algo, puede ser que devuelvan un número o puede ser que devuelvan o reduzcan a otra cosa. Por ejemplo, a un booleano, ¿sí? Entonces vamos a decir, cuando desarrollamos es muy común que vamos a necesitar, ¿sí? Reutilizar partes de nuestro programa. Por ejemplo, dicen, en el ejercicio de la guía dice, dado un vector de números y un número x, que sume todos los números mayores a x y retorne el resultado. Ahí acá nos hace un planteo, ¿no? Dice, probablemente planteemos algo así. Fíjense que nosotros acá tenemos, en este caso, si un vector de tres números, 1, 37 y 16, tenemos un resultado, ¿sí? Que lo inicializamos en 0 y después nos ponemos en un for por acá a sumarlo, ¿sí? Buenísimo. Acá creo que había algo mal, sí, porque no está sumando las posiciones del vector. Bueno, acá le faltaba, creo, un número sub i, es lo mismo. Si había un error en la presentación armada. Y después mostraba el resultado. Pero fíjense que acá dice, por un lado, si quiero cambiar lo que debo calcular, tengo que modificar la variable números, es decir, tendría que modificar esta variable. Por el otro, el resultado que se imprime por pantalla y se pierde al final del programa. Es decir, este resultado, fíjense que en este caso yo lo estoy mostrando por la pantalla, pero no lo estoy guardando ni nada en ningún otro lugar, ¿sí?
¿Qué pasa acá? Fíjense que en realidad nosotros planteamos el concepto de quiero poder reutilizar la lógica que yo hice. Es decir, quizás, así como me pidieron hacer la sumatoria para este array de tres elementos, quizás me quieran hacer, no sé, la sumatoria de un array de 100 elementos o la sumatoria de un array de 1000 elementos. A ver, al fin y al cabo lo que estás queriendo resolver es la sumatoria. ¿La sumatoria de qué? De un array de enteros. Buenísimo. Entonces, fíjate que en realidad lo que quieres hacer es reutilizar la lógica. Siempre estás queriendo resolver la sumatoria de un array de enteros, sin importarte, en este caso, la cantidad de elementos que vengan adentro. Buenísimo, entonces me parece que eso es algo súper candidato a decir, eso me lo voy a llevar a una función, a una partecita del programa donde yo voy a escribir toda esa lógica una vez y cada vez que lo necesite lo voy a llamar. Cada vez que yo necesite utilizar o realizar la sumatoria de un array, voy a llamar a ese pedacito de mi programa, a lo cual yo voy a llamar genéricamente función. Las funciones, entonces, en el mundo del desarrollo de software, sirven justamente para evitar la duplicación de lógica, ¿sí? Nosotros escribimos la lógica una vez y cada vez que necesitemos esa lógica o de esa lógica vamos a llamar a la función, ¿sí? Entonces son pedacitos de nuestro código, pedacitos de nuestros programas que están escritos y declarados una sola vez, pero que podemos llamarlas, ¿sí? Varias veces con distintos valores, ¿sí? Podemos llamar a esas funciones varias veces, las veces que nosotros querramos, con distintos valores, ¿bien? Pero las vamos a escribir una única vez. ¿Qué ventaja tiene utilizar funciones? Muchísimas, ¿sí? Porque si yo escribo la lógica una sola vez, si me confundí en esa lógica, lo tengo que arreglar una sola vez. En cambio, si yo hubiera repetido la lógica, vamos a suponer que yo por mi código tenía 3 veces escrito la lógica de sumatoria. Si yo me confundí en poder resolver la sumatoria, en una de esas lógicas probablemente me lo haya confundido en todo. Entonces tendría que revisarlo 3 veces. Si lo escribí solamente una vez en una función y me confundí, solamente voy a tener que retocar el código que está dentro de esa función y nada más que dentro de esa función. Entonces, ventajas, ¿sí? Tengo un montón. Además, mi código va a quedar mucho más prolijo, porque yo ahora voy a tener algo, ¿sí? Vamos a llamar genéricamente, voy a tener una abstracción o voy a tener una función, que en este caso se va a llamar función sumatoria, por ejemplo, y yo voy a entender que ahí quiero resolver la sumatoria de algo, ¿sí? Entonces, mi código me va a quedar mucho más prolijo. Si yo veo simplemente un for y veo cosas ahí, yo no sé si estoy queriendo resolver la sumatoria, si quiero resolver otra cosa. Si yo veo un pedazo de código que dice explícitamente la sumatoria de array, perfecto, yo ya entiendo que ahí esa porción de mi código va a resolver exactamente ese problema y nada más que ese problema. Entonces mi código va a ser mucho más expresivo y fácil de entender para un tercero. Bien. Bueno, fíjense que acá dice, ahora vamos a suponer que quiero calcular un promedio. Dice, una forma de hacerlo es volver a escribir el main. Fíjense que nosotros tenemos acá, ¿sí? Un ejemplo que tenemos un array también, otra vez el mismo, que es el de 3 elementos, que tiene 1, 37 y 16. Tenemos un resultado declarado ahí, que arranca en 0, y fíjense después que vamos recorriendo este array con un for, ¿sí? Vamos sumando los valores del array, y luego lo que hacemos es resultados dividido, ¿sí? La cantidad de que había en el array de números, para poder obtener el promedio, ¿sí? Entonces, fíjense que acá me quedó como toda la lógica de resolver el promedio ahí, ¿bien? ¿Sí? O sea, me quedó toda la lógica ahí junta y demás. Pero quizás yo lo puedo mejorar un poquito y que se entienda cada vez más. Fíjense que en este lado, si yo me voy a la derecha, fíjense que en este caso yo digo, declaro el array de enteros, donde le doy 1, 37 y 16. Y luego, fíjense que acá apareció alguien que dice sumatoria y entre paréntesis de números. Fíjense que al leerlo es súper fácil. Yo digo, ok, perfecto. La sumatoria de esos números va a reducir a un entero y este número entero se le va a asignar a la variable de la izquierda. Porque fíjense que nosotros acá declaramos una variable de tipo entero llamada resultado y a eso le estamos asignando, ¿sí? Lo que devuelve o lo que reduce esta expresión de la derecha. Sumatoria de números tiene que reducir a un entero para que se pueda asignar a esta variable.
Fíjense que es súper expresivo. Yo veo y digo, ok, el resultado, ¿sí? En el resultado se va a guardar la sumatoria de estos números, ¿sí? Y luego lo que hacen es resultados divididos, resultados.length, es decir, por la cantidad. Y ahí ya tenemos, en este caso, el promedio, ¿sí? Ahora, ¿dónde tenemos escrito esto que acá dice sumatoria? Bien, bueno, fíjense que nosotros acá tenemos algo que dice sumatoria, lo tenemos puesto, en este caso, dentro, separado de esto que decía main, pero dentro de esto que decíamos public class, ¿sí? Y aparece una nueva sentencia que acá figura como return. Esto lo vamos a escribir para que se entienda cada vez más, ¿sí? Porque si no, nos vamos a perder, ¿bien? Vamos a empezar de acá, desde cero con esta nueva lógica para poder explicarlo. Vamos a hacer nuevamente, ¿sí? Nuestro array de n elementos, no me importa, ¿sí? Y vamos a querer resolver la lógica, ¿sí? Acá Nicolás me dice, ¿puede estar arriba o debajo del void? En realidad nosotros hasta ahora veníamos escribiendo nuestro código siempre acá. Yo los voy a ir guiando, vamos a hacer nuestro código para que se entienda. Si hasta ahora entendimos más o menos conceptualmente que era una función, bueno, ahora nos tiene que quedar en claro cómo voy a ir escribiéndolos, ¿sí? Y en qué parte de mi código van a estar escritas. Bien. Ya la semana que viene no, la clase que viene, el miércoles, ya les voy a explicar qué significa todo esto, ¿sí? Nosotros hasta ahora veníamos escribiendo nuestro código aquí. Yo lo que voy a hacer ahora es primero voy a resolver la sumatoria aquí dentro y luego lo voy a ir partiendo en pedacitos, ¿sí? Justamente para generar distintas funciones. Y les voy a decir en qué lugar pueden estar escritas y no, ¿sí? Entonces, por acá nosotros vamos a tener acá, vamos a poner acá números, es igual y vamos a declarar un array en este caso donde 1, 5, 1, 5, 7, 8, 10, 11. No importa la longitud, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer es resolverlo por aquí dentro. Vamos a, entonces, a poner acá, for is igual a 0. Acuérdense que el i viene de índice, de números.length. Vamos a declarar una variable auxiliar que se llama resultado, como teníamos en la pantalla. Lo que yo quiero hacer es sumarlo, ¿sí? Esto más esto, más esto, más esto, más esto, más esto. Declaré una variable auxiliar llamada resultado. Y ahora lo que voy a hacer es resultado es igual a, ¿sí? Resultado, en este caso, más, y vamos a poner por acá, números, subí. Ahí estamos. Entonces, fíjense lo que tengo por acá, ¿sí? A la variable resultado le quiero asignar lo que tenía antes resultado más lo nuevo de esta posición. Fíjense, vamos a hacer una pruebita en concepto rapidita. Acuérdense que la i comienza en 0 y resultado también comienza en 0. Entonces dice, cuando arranca la primera vuelta, dice, a la variable de resultado, que es un entero, le quiero asignar lo que tiene resultado hasta ahora, en este momento, en la primera vuelta vale 0. O sea, esto es 0 más 1, porque acuérdense que serían números sub 0. Entonces, 1. Esto da un 1. Buenísimo, le asigno un 1 a la variable de resultado. Incremento la variable i, se va a un 1 y vengo. Entonces dice, resultado en la segunda vuelta, ¿cuánto vale? 1. Buenísimo. 1 más lo que tiene el array de números en la posición 2. Perdón, en la posición 1, que sería mi numerito 2. En este caso es un 5. Entonces acá hace 1 más 5, 6. Y así sucesivamente. Sigue iterando. ¿Bien? Hasta que termina. Entonces hace 1 más 5 más 7, etcétera. ¿Bien? Todo eso lo voy arrojando en la variable de resultado. Y luego, lo que voy a hacer para obtener el promedio, vamos a poner acá, promedio es igual a, en este caso, resultado dividido números.length, ¿sí? Ahí obtengo resultado. Este sería el promedio. ¿Qué hago con ese promedio? No sé, lo muestro por pantalla si quiero, ¿sí? Hago esto. Esta era la lógica inicial, lo que teníamos por acá. Un array de cualquier cantidad de números, declaré una variable auxiliar, con un for fui recorriendo ese array, fui sumando todo mi variable de resultado y luego realicé el promedio, ¿sí? Y por último lo mostré en pantallas. Esas serían entonces, serían mis partes. Bien, genial. ¿Hasta acá alguna duda de esto? ¿De cómo lo resolvimos hasta acá? Eso está en el main, simple como veníamos haciendo
desde la primera clase. ¿Por ahora alguna duda? ¿No? Bueno, bien. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es decir, ok, yo quiero evitar duplicar esta lógica. ¿Por qué? Vamos a suponer que a mí me dicen, bueno, no sé, ahora quiero nuevamente sacar el promedio, pero de este array. Vamos a suponer que este array ahora, a otro array distinto, no sé, vamos a suponer que quiere representar a todas las calificaciones aprobadas de mi curso. No sé, yo quiero saber el promedio general de todos los alumnos de mi curso. Ok, entonces quiero volver a hacer un promedio. Tendría que copiar y pegar esta lógica acá abajo. No tiene sentido empezar y copiar y pegar a lo pavote, ¿sí? Acuérdense que quiero evitar esa duplicación de lógica. Entonces lo que puedo hacer directamente es, ¿sí? Separarlo de a pedacitos. Lo que yo puedo decir en este caso es, mínimamente voy a necesitar quizás dos abstracciones. Dos abstracciones. Una que podría ser la sumatoria y otra que podría ser el promedio en sí. Bien, mínimamente creo que con esas dos estamos súper bien. Bueno, genial. ¿Cómo hago para escribir una función? Bien, para poder escribir una función, fíjense que yo ahora ya salgo de acá, de estas llaves que tenía el main. Fíjense que acá había main, que tenía esto, abría las llaves y nosotros hasta ahora veníamos escribiendo ahí. Bien, vamos a salir de esta llave del main y lo vamos a escribir afuera de esa llave. Afuera de esa llave, pero antes de que cierre esta, la última, antes de que cierre esta que abrió acá. Es importante eso, ¿sí? No lo puedo escribir acá, a lo que voy a escribir ahora. Lo tengo que escribir fuera de la llave de este main, pero dentro, ¿sí? O antes de que cierre esta, si no, no va a funcionar. Buenísimo. Lo que vamos a hacer acá es poner private static, en este caso, ¿sí? Yo voy a poner int sumatoria. Fíjense que estamos haciendo no más ni menos, ¿sí? Que esto. Bien, vamos a estar llevando exactamente esta lógica que tienen acá, así tenemos el mismo ejemplo y a ustedes también les queda por ahí en la presentación. Buenísimo, entonces, yo voy a decir, así se llama mi función. Mi función se llama sumatoria. En vez de llamarse una f, se llama sumatoria. Bien, ¿y qué recibe? ¿Es una f de x o recibe algún parámetro? Bueno, lo que necesita recibir es un array de enteros. Para decir que esta función recibe un array de enteros, yo voy a poner acá int números, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, mi función se llama sumatoria. Entre paréntesis pongo lo que recibe. A esto, a lo que recibe, se le llama argumentos o parámetros. ¿Sí? Esto, entonces, repito nuevamente, se llama argumentos o parámetros. Y lo que puse acá, esto no le den bolilla. Private static, no le den bolilla a esto, solamente miren esto desde acá para allá. Y esto que puse justo antes del nombre sumatoria, dice int. Eso significa que esta función va a devolver un entero o va a reducir a un entero, como ustedes lo quieran ver, ¿sí? Va a devolver o a reducir a un entero. Pasando en limpio, es una función que se llama sumatoria que va a recibir un array de enteros y va a devolver o a reducir a un número entero. ¿Bien? Esto es lo que dice por acá. ¿Sí? Y fíjense que abrimos nuevamente llaves, porque dentro de estas llaves es donde vamos a declarar la lógica de esta función llamada sumatoria. Nuevamente repito, no le den bolilla a esto, ya les explicaré después, ¿sí? Qué es eso y de qué trata. Bien. Bueno, genial. ¿Qué voy a poner acá adentro? Bueno, miren qué tan fácil es. Esto que yo tenía por acá, esa lógica, me la puedo llevar acá. Toda esa lógica que yo declaraba una variable de resultado, que hacía este for y demás, lo voy a poner ahora acá. Buenísimo. Entonces, nosotros acá tenemos resultado, ¿sí? La variable auxiliar resultado que le inicializábamos en 0. Tenemos el for. Fíjense que acá los números yo lo puedo usar acá adentro porque yo sé que me llegó ¿sí? Este es un parámetro. A mí me llegó ese parámetro dentro de esta función. Significa que yo acá dentro de estas llaves, voy a poder usar este parámetro. ¿Sí? Puedo usar este parámetro. Por eso yo acá puedo poner números.length, porque yo sé que sigue siendo un array. Y también puedo hacer un número sub i, porque yo sé que sigue siendo un array y que puedo acceder a sus posiciones. Puedo usar ese parámetro para lo que sea.
Bien, una vez que yo salgo de estas llaves de ciclo for, acá la variable resultado ya va a tener asignado el número final de la sumatoria. Buenísimo. ¿Cómo hago para que esta función devuelva un valor? Para que una función devuelva un valor, voy a usar una palabra que se llama return. Voy a usar la palabra return, resultado. Entonces, la palabra reservada, que se llama return, lo que hace es devuelve algo y va dentro de una función, ¿sí? Es la última sentencia que debería tener una función, ¿sí? Digo en teoría porque puede ser que tenga varias sentencias return. Entonces, fíjense que en este caso, mi función, nuevamente repito, se llama sumatoria, va a devolver un entero y recibe un array de números. Hace esta lógica dentro y finalmente devuelve lo que tenga la variable resultado. Lo que tenga la variable resultado, ¿sí? Si el resultado termina con un valor de 15, va a devolver un numerito 15, esta función. Eso es lo que va a hacer esta función, ¿sí? Ahora, preguntas que se nos podrían ocurrir. ¿Cuántos parámetros puede aceptar mi función? Un montón, los que sean. ¿Sí? ¿Cuántos parámetros puede aceptar mi función? Un montón y los que sean. Y puede que no acepte ninguno también. Puede ser que sea una función sin que le llegue ningún parámetro. ¿Sí? Después ya vamos a ver esas funciones que son más especiales. Los parámetros, ¿tienen que ser todos del mismo tipo? No necesariamente. Puede ser que yo tenga, no sé, este parámetro que es un array de números y que después ponga coma y no sé, y reciba un string que vamos a poner palabra, por ejemplo. O sea que en realidad los parámetros pueden ser de distintos tipos. Bien, eso en matemática no sucedía. Yo en matemática tenía, por ejemplo, lo sumo una f de x, y, siendo x, y números. Bien, ahora, en este caso, fíjense que cambia un poquitito, porque ahora yo puedo recibir parámetros de distintos tipos. De hecho, mi primer parámetro, fíjense que puede ser un array de números, y mi segundo parámetro puede ser un string. Mi tercer parámetro podría ser un booleano. Puedo tener la cantidad de parámetros que quiera, y todos pueden ser de distintos tipos. Importante, revisen la sintaxis. Si yo tengo más de un parámetro, los tengo que ir separando por coma. Siempre. Si tengo más de un parámetro, los separo por una coma. Eso es importantísimo, ¿sí? No por punto y coma, por coma, ¿sí? Ahora, ¿siempre puedo devolver un entero? No necesariamente. De hecho, ¿sí? De hecho, si ustedes prestan atención, nosotros acá arriba también teníamos una función. Fíjense que en este caso mi función se llamaba función main, recibe un único parámetro, que es un array de strings. Fíjense que esto es un array de strings. Y acá dice, lo que devuelve se llama void. ¿Qué significa void, gente? Void, la palabra void, perfecto, vacío, ¿sí? La palabra void significa vacío. Eso significa que esta función que nosotros veníamos hasta acá escribiendo no devuelve nada. Eso significa que void, sí, si yo le pongo acá que una función es void, significa que no va a devolver nada. Que no devuelva nada significa que no lleva sentencia return. No lleva sentencia return. ¿Sí? Buenísimo. Entonces, a priori, nosotros ya podemos hacer una clasificación de funciones. ¿Sí? Ya vimos que acá aparece la palabrita void y les dije que void significa vacío y que no devuelve nada, es decir, no necesita la palabra return, mientras que tenemos las funciones que no son void, significa que devuelven algo y necesitan la palabra return por acá. ¿Cómo podemos clasificar a las funciones mínimamente? En funciones que devuelven algo y funciones que no devuelven algo, ¿sí? ¿Bien? Entonces, funciones que devuelven algo, lo que sea, y funciones que no devuelven nada, ¿sí? Las funciones que no devuelven nada siempre van a tener acá un void adelante. Y las funciones que devuelven algo, yo tengo que especificar, en el caso de Java, cuál es el tipo de dato que devuelven. En este caso, yo devuelvo un entero, por eso pongo int. Pero yo podría devolver tranquilamente un string si quisiera, ¿sí? Entonces, tranquilamente podría haber puesto string. O sea, mi función devuelve un, ¿qué? Un string, no sé, ¿sí? Buenísimo, así que siempre tengo que especificarlo. Esto sí, esto ya es sintaxis propia de Java. En otros lenguajes
no se escribe de esta forma, ¿sí? Se especifica de otra forma, pero en Java siempre se especifica así. Tipo de dato que devuelve, nombre de la función y entre paréntesis voy a poner los parámetros que va a recibir esa función, ¿bien? Que puede ser 0, 1 o muchos, ¿bien? Ahora, ¿sí? Vamos a utilizar esto por acá y después les explico qué es esta función main que figuraba acá. Bien, nosotros ya tenemos la sumatoria. Eso significa que la podemos usar ahora a esta función. ¿Cómo hago para poder usar una función? Cuando nosotros hablamos de funciones tenemos que entender que siempre existen dos momentos. Un momento es la declaración de la función y el otro momento es el uso o llamado a esa función. Yo declaro, por un lado, mi función, como acá, que declaro la lógica concentrada, que es lo que va a resolver mi función, y luego viene otra parte que es el uso de esa función o el llamado a esa función. Miren acá, el IDE marca que está en grisecito este nombre. ¿Por qué lo marca como en gris? Porque el IDE me está diciendo, declaraste esa función, pero nunca lo estás usando. Bueno, vamos a usarla. Para poder usarla, lo que vamos a hacer nosotros acá es, esto lo voy a eliminar, claro, porque toda esta lógica ya era lógica de la sumatoria. Entonces ahora lo que voy a hacer es directamente a resultado voy a asignarle el valor que me devuelva la función sumatoria. Y para sumatoria le voy a mandar los números. Fíjense cómo estoy usando la función. Puedo llamar directamente a la función por su nombre. Entonces llamo a la función por su nombre, a la función sumatoria, y le paso el array de números que tuve declarado justo arriba. ¿Cómo funciona esto? Para que se entienda. Vamos a suponer que estamos ejecutando. Vamos a suponer que estamos en momento de ejecución, cuando le damos RAM. El programa, recuerden que ejecuta siempre de arriba, abajo, de izquierda a derecha. Siempre ejecuta de arriba, abajo, de izquierda a derecha. Importante, gente, lo siguiente. Cuando un programa Java ejecuta, cuando yo le doy clic, en este caso, al Start o al Run, siempre lo primero que va a llamar es a la función main. Todo programa Java comienza por la función main. Esto sigue siendo una función, ¿sí? Pero es una función muy especial. Cuando yo le doy run, Java va a llamar a la función main. O sea que va a comenzar su programa por la ejecución de esta función, que va a ser la función principal de todo el programa. ¿Bien? O sea que por eso, cuando nosotros le damos clic acá, se ejecuta todo lo que vamos escribiendo acá adentro, porque Java llama directamente a eso, ¿sí? Buenísimo, entonces empieza a leer, ¿sí? Cuando nosotros le damos clic, empieza de acá. Se mete en la función main, ¿sí? Y comienza de arriba a abajo, de izquierda a derecha. De arriba, dice, bueno, a ver, voy a declarar una variable, ¿sí? Un array de números con todos estos valores. Buenísimo, sigo. Me voy para abajo, digo, bueno, declaro una variable de tipo entero llamada resultado. Y a eso le tengo que asignar ¿qué cosa? Ah, pero mira, a mi derecha yo esperaba un entero. Claro, porque yo le tengo que poder asignar un entero a mi variable resultado. Pero a mi derecha hay una llamada a una función, cuya función justo devuelve un entero. Así que está más que perfecto. Porque cuando va a venir acá, Java dice, ok, buenísimo, primero tengo que resolver esto, ¿sí? Y el numerito que me haya devuelto esa función, se lo voy a asignar a mi variable resultado. Entonces, primero voy a llamar a la función y voy a resolver eso. ¿Llama a qué función? A la función sumatoria. Fíjense que acá dice sumatoria. Y le va a pasar este array de números. Es decir, lo llama con ese argumento. Le pasa este array de numeritos. ¿Cómo ejecuta a partir de ahí? Buenísimo. Entonces Java lo que hace en este momento es estopea, se queda acá, no sigue ejecutando todo lo que viene de abajo, dice, bueno, ok, momento, me clavo acá, porque primero tengo que resolver esto. Entonces viene acá, saltea de acá a acá. Y empieza, dice, ok, una vez que lo encontré, dije, bueno, buenísimo. Fíjense que me meto dentro de la función sumatoria. Declaro una variable de resultado. Momento. Esto hay algo que tengo que aclarar acá. Acá tuve una declaración de una variable que se llamaba resultado. Y acá tengo otra declaración de otra variable que se llama resultado. ¿No me habías dicho eso en una clase anterior que, bueno, podías tener dos variables exactamente con el mismo nombre? Sí, se los había dicho. Pero momento. Las variables, en este caso, que yo estoy declarando acá y acá, se llaman igual, sí. Resultado, resultado.
Pero ¿por qué me lo permite Java? Java me permite que dos variables se declaren y se llamen igual, pero en un ámbito, como me dijo ahí Manuel, en un ámbito local. ¿Qué es esto del ámbito de la variable? Yo estoy declarando esta variable resultado dentro del ámbito de estas llaves. Dentro de estas llaves. Y esta variable resultado estaba dentro del ámbito de estas llaves. Dentro de las otras llaves, ¿sí? Cada llave que yo escriba me define un ámbito de alcance para mis variables. Bien, entonces repito, ¿sí? Siempre va a depender el ámbito de mi variable. Mientras no se pisen en el ámbito, va a estar todo bien. Eso significa que yo no puedo tener dos variables que se llamen exactamente iguales en el mismo ámbito. Pero si están en ámbitos separados o en funciones distintas, entonces sí lo puedo hacer. Alexander me dice un claro ejemplo, es el de la variable i de las iteraciones. Más que excelente. ¿Sí? De hecho, fíjense lo siguiente. Vamos a aclarar un poquito justamente eso y gracias Alex que ahí los mencionas. Entonces, habíamos estopeado acá, dijimos, bueno, ok, lo que hace Java dice, ah, buenísimo, tengo que ir a llamar a esta función. Encuentra esta función y comienza a ejecutarla. Declara la variable y se mete en un for. Fíjense que el for declara una variable en su primera sección, que se llama declaración de variable de control, declara una variable la cual llama i de tipo entero, ¿sí? Dentro de estas llaves nosotros podemos usar la letra i, podemos usar esa variable, pero fuera de esas llaves, fuera de la llave del for, yo ya no puedo usar la letra i. No lo puedo usar. ¿Por qué? Porque esta letra i, fíjense que acá, si yo me paro, me dicen, no puedo resolver el símbolo i. Claro, no hay una variable que se llame i. La variable i del for solamente es válida dentro de estas llaves, dentro de ese ámbito. Ya no es válido fuera de ese ámbito. Bien, entonces para prestar atención en algo. ¿Y por qué puedo usar la variable resultado dentro del for? Porque está en un ámbito más afuera. Para que quede claro esto, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de ámbito, siempre tenemos que pensar en esto, ¿sí? Nosotros podemos tener ámbitos dentro de ámbitos, ¿sí? O sea, podemos ir teniendo esto. Que de hecho es lo que sucede acá. La variable resultado está, para la función sumatoria, ¿no? Obviamente, está acá. Para la función sumatoria, la variable resultado está acá. Pero la variable i está acá. Eso significa que en el ámbito de i, yo puedo usar la variable resultado. Pero en el ámbito de resultado que estaba más afuera, yo no puedo usar la variable i. En los ámbitos más de adentro, yo puedo usar todo lo que esté por afuera. Pero de afuera no puedo usar todo lo que esté más adentro. Eso es para tenerlo en cuenta. Yo desde adentro puedo ver todo lo de afuera. Desde adentro siempre voy a poder ver todos los ámbitos de afuera, pero la inversa no es válida. Significa que si yo acá, no sé, en este ámbito más chiquitito, yo tuviera una variable j, en este ámbito yo podré usar la variable i y también podré usar la variable resultado, pero no es válido la inversa. En el ámbito de la variable resultado, yo no puedo usar la variable i y tampoco puedo usar la variable j. Eso significa que yo acá afuera ya no voy a poder utilizar la variable i, ni nada de lo que yo haya declarado acá. ¿Sí? Si yo he declarado algo justo dentro de ahí, no lo voy a poder utilizar. Buenísimo. Ahora, recuerden que entonces también el ámbito de estas variables, o sea, de la variable resultado, termina dentro de esta función. ¿Sí? Porque acá tengo otras llaves. O sea que yo voy teniendo distintos ámbitos, ¿sí? Por este lado, todo esto era el ámbito de mi variable, perdón, de mi función sumatoria. Pero yo por acá, después tengo otro ámbito. El otro ámbito es de mi función main. Entonces yo voy teniendo ámbitos por funciones y después vamos a tener también algo más general, que va a ser algo así, ¿sí? Que va a abarcar a nuestras funciones, que va a ser por archivos. Eso lo vamos a ver a partir de la otra clase, ¿sí? Del miércoles. Por ahora solamente nos vamos a quedar con que tenemos, en este caso, ámbitos separados, ¿sí? Por cada una de las funciones. Después vamos a generalizar un poco más todavía. Por eso no se van a pisar mis variables.
Buenísimo, entonces cuando resolvió esto, ¿sí? Java que vino, resolvió toda la sumatoria y lo asignó a la variable resultado, el valor final que obtuvo en el resultado lo va a devolver, ¿sí? Entonces esto, no sé, por ejemplo, lo redujo a un 15. Y este numerito 15 es el que asignó a la variable resultado de acá, ¿sí? Luego lo que hace es resultado dividido en números.length y esto lo muestra por pantalla, ¿sí? Gente, quiero que me digan con 0 y con 1. Si por ahora me van siguiendo, no. Sí, no, más o menos. Si quieren pueden ponerme un 0,5 también. Yo como para tener una noción de cómo venimos. Es importante esta parte, ¿vieron de los ámbitos que recién estuve explicando? Bueno, que se vaya entendiendo de a poquito. Quizás conceptualmente más o menos les fue cerrando. Importante para poder terminar de entender los ámbitos es que yo me ponga a tocar código. Si yo me pongo a tocar código y veo, a ver, che, puedo llamar a una variable que la declaré acá arriba, acá, y me doy cuenta que no, es como que ahí voy empezando a entender un poco más, ¿sí? Pero con esta explicación quizás, bueno, un poco ayudé o empujé, y después ya es un poco más de ir probando, prueba y error, a ver qué puedo hacer y qué no. Entonces, por ahora, hasta ahora vimos, entonces, concepto de funciones, de devolver algo con funciones, el ámbito de mis variables, ¿sí? Hasta ahí tenemos eso. Bueno, entonces ya tenemos mi función sumatoria, y ahora lo que puedo tener en este caso es, fíjense que creo que no me acuerdo si acá lo planteaba, a ver, con otra función que sea el promedio en particular. No, creo que no tenemos el promedio en particular. Pero bueno, hasta ahí creo que está bien y no hace falta más que esto, ¿sí? Entonces por acá, solamente hasta acá quedaba esto. Obviamente nosotros podemos tener más lógica de la que nosotros necesitemos. Voy a hacer otro ejemplo fuera de esto, ¿sí? Voy a hacer una función que permita saludar a una persona, dado su nombre y su apellido. Entonces lo que voy a hacer es poner private static. Esto por ahora lo van a escribir siempre, no importa qué significa. Mi función va a devolver un string y va a ser saludo personalizado para, voy a poner acá. Fíjense cómo se llama mi función, ¿eh? Los nombres de las funciones no tienen que ser cortitos. Yo no le puedo poner función S. Si bien me lo permite Java, no le pongan una función que se llame S. Pongan una función, el nombre de la función tiene que ser súper explícito de lo que va a resolver esa función. Esta función resolvía la sumatoria, punto, ya está, ¿sí? Entonces, tengo que ponerle exactamente lo que va a hacer. Esta función que voy a declarar ahora va a devolver un string y lo que va a hacer es generar un saludo personalizado para, y acá lo voy a poner, string nombre, string apellido. Voy a recibir nombre, apellido de una persona y voy a generar un saludo personalizado. Fíjense, lo único que voy a hacer acá adentro es voy a poner hola, espacio, nombre, espacio, apellido, ¿sí? Y voy a ponerle acá, coma, bienvenido. No sé. Es un saludo personalizado, nada más, ¿sí? Fíjense una cosita súper interesante, gente. Yo puse return directamente y puse acá todo esto. ¿Cómo tendría que haber sido la parte larga si yo lo hubiera querido hacer como en pasos más largos? Bueno, yo podría haber hecho acá, declarar una variable que llame saludo. Esto me lo asignaba acá. Y ahora devolvía lo que tenía la variable saludo. Esto sería la forma larga de hacerlo, es decir, declaro una variable de tipo string, concateno el saludo personalizado y luego devuelvo lo que tenga la variable saludo. Si yo tengo una sola línea, como acá, como en esta función, y me quiero evitar de declarar esta variable de forma innecesaria, porque en ningún lado más la voy a usar, yo puedo hacer directamente lo que hice hace un ratito. Esto. Directamente puedo hacer esto. Si solamente lleva una variable o lo que sea, o no me interesa guardarlo en una variable de forma local acá, listo, podría hacer directamente esto y ya está. Porque lo que hace Java cuando lo va leyendo es dice, momento, lo primero que me encuentro es una sentencia return. Y lo que sabe Java es que tiene que devolver un string. Entonces, todo lo que encuentre a la derecha del return sabe que lo tiene que reducir a una palabra, ¿sí? A un string, a una frase en este caso. Entonces, todo lo que está a la derecha sabe que lo tiene que reducir primero
para después poder devolver ese valor. Por eso entonces dice, bueno, primero voy a concatenar todo esto, y una vez que tengo todo concatenado y tengo ese string grande formado, recién ahí lo devuelvo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo acá podría hacer lo siguiente, podría decir system.out.print, y acá podría decir, no sé, saludo personalizado para, eh, vamos a poner Alejo, Alejo Barro, vamos a poner, qué sé yo. Vamos a poner un saludo personalizado para Alejo Bar, y fíjense que en este caso vamos de nuevo a interpretar cómo lo va a ejecutar el programa. Cuando yo le doy otra vez run, recuerden nuevamente, Java va a llamar a la función main, a la función principal, y va a empezar la ejecución de esta función, de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha. Lo primero que se choca Java acá dice, tengo que mostrar algo por pantalla. Bien, ¿qué tengo que mostrar? Esto. Ah, buenísimo. Para poder mostrar esto, primero voy a tener que llamar a la función, porque yo sé que la función me va a devolver o va a reducir a un string. Buenísimo, para poder llamar a esa función yo le tengo que pasar dos parámetros. Le voy a pasar Alejo y le voy a pasar var. Bien, entonces primero llama a la función y resuelve esto. La función le devuelve esto, y una vez que obtuvo el string, lo muestra por pantalla, ¿sí? Algo importante, gente, nuevamente yo ya lo había dicho en la clase pasada, pero lo vuelvo a decir. ¿Vieron que acá me figura como en grisecito que dice nombre, dos puntos y apellido, dos puntos? Quiero aclarar que yo no escribí nombre, dos puntos, apellido, dos puntos. Yo directamente escribo entre comillas Alejo o entre comillas var, por ejemplo. Lo hago de nuevo, miren. Abro paréntesis y pongo comillas Alejo, coma, comillas var. Lo que pasa es que esto que figura en grisecito, nombre y apellido, el IDE me lo está mostrando. Este programita IntelliJ me lo está mostrando y me está diciendo, el primer parámetro internamente se llama nombre y el segundo parámetro internamente se llama apellido. ¿Por qué te lo muestra el IDE? Para darte una ayuda, para que vos entiendas que en el primer parámetro tenés que pasarle lo que representa el nombre y en el segundo parámetro tenés que repasarle lo que representa el apellido. Pero esto me lo muestra el IDE, solamente el IDE, nadie más, ¿sí? Si yo esto lo estuviera escribiendo en otro IDE distinto, que no sea este, no me lo mostraría así. Los otros IDEs como que no te van mostrando esas ayudas. Por eso a mí me gusta bastante este, porque te va dando esas ayuditas para que entiendas que en el primer parámetro le tenías que pasar algo que representa el nombre, en el segundo algo que representa el apellido, etcétera, ¿sí? Este IDE te lo hace, el resto no te lo hace. Em, Bien, bueno, después seguiría leyendo todos y listo. Buenísimo. Ahora, hasta ahí, ¿alguna consulta, gente? ¿Algo que quieran preguntar respecto a esto? Bueno, ok. A mí se me ocurre una, a priori, que les puedo hacer a ustedes, a ver si a ustedes no se les ocurre la pregunta. ¿Las funciones siempre las tengo que escribir por debajo de la función main? A mí se me ocurrió esa. ¿Las funciones siempre las voy a tener que escribir por debajo de la función main? Bueno, la respuesta es no. Si a mí se me canta escribir, por ejemplo, esta, la que escribí recién, que se llama saludo, se me encanta escribirla antes de la función main, lo puedo hacer. Si se me encanta también escribir sumatoria antes de la función main, también lo puedo hacer, ¿sí? Hay algo súper importante, gente, acá. Cuando yo estoy escribiendo en Java, a mí no me importa el orden, ¿sí? No me importa el orden. A Java, en realidad, a ese profesor sí le importa el orden. A Java no le importa el orden. ¿Por qué a Java no le importa el orden? Porque Java es un lenguaje compilado y además tiene algo súper estricto de que siempre arranca a ejecutar por la función main o la función principal. Cuando yo le pongo run, Java siempre va a agarrar en primer lugar la ejecución de esta función, siempre. Entonces, cuando acá se dio cuenta que tenía que llamar a una función, ¿sí? No le importa si está acá arriba, si está acá abajo, si está más abajo, si está en otro archivo. Java lo va a encontrar, siempre y cuando esté declarada, ¿sí? Así que lo va a encontrar. Es importantísimo eso. No me importa, o a Java no le importa el orden de si está arriba o si está abajo.
¿Qué sugiero yo? Porque al ser tan flexible se empieza, ¿sí? A como que nos queda un poco feo, ¿no? Empezamos, si nosotros empezamos a escribir donde sea. Les sugiero lo siguiente. Está bueno que siempre les quede en primer lugar el main. Siempre está bueno que en primer lugar les quede el main y que debajo del main le queden todo el resto de las demás funciones. Si declararon ahí 10 funciones, está bueno que les quede por acá debajo. No antes y no mezclado y demás. Siempre el main primero. ¿Para qué? Para que cuando yo abro el archivito que se llama main, yo vea qué es lo que hace el programa al ejecutar. Y después, si a mí me interesa ver qué hace una función en particular, por ejemplo, no sé, yo veo que acá se está llamando a la función sumatoria, bueno, y me interesa ver, bueno, voy y la busco abajo, ¿sí? Voy y busco abajo a ver qué hace la función sumatoria. Pero entonces les recomiendo que siempre el main primero. Y algo más que les recomiendo es que dejen unos espacios entre funciones. Fíjense, acá termina la función main y yo dejé un enter. Terminó la función saludo personalizado y dejé un enter. Dejen espacios, no lo hagan todos así, todos seguidos. Siempre sean un poco prolijos en eso para que el código sea lo más legible y prolijo posible. Siempre. ¿Sí? Una cosa más que el IDE también está bueno que me lo dice. Fíjense que acá te dice cuántas veces se usó esta función. Por ejemplo, yo la función sumatoria la puedo llamar 15 veces si quiero, o nunca. Bueno, acá te va diciendo cuántas veces las usas. Fíjense que acá me figura un uso, ¿sí? Eso está bueno, porque acá justamente el IDE me va diciendo esta función se usa muchísimo, me va diciendo se usa 30 veces, entonces yo sé que es una función peligrosa, porque si rompo algo de esa función, lo puedo romper en 30 lugares distintos. Y si me dice uno solo, bueno, estoy un poco más tranquilo. Así que bueno, nada, eso ténganlo en cuenta también que el IDE me da esa información súper valiosa. Alex me dice, ¿no se puede en este lenguaje hacer que un usuario, una vez que el programa esté corriendo, ingrese su nombre y apellido? Sí, eso es tema de clase de hoy, es lo último que vamos a ver. ¿Sí? Que les dije que era el tema de hoy, pero era el último. Y el otro, Alex López, me dice, si no se le pasa los parámetros suficientes a las funciones, ¿no podríamos iniciar por defecto valor como esos parámetros como pasa con Python? Buena pregunta, Alex. No, eso no sucede. Hay algo súper importante acá, ¿sí? Nosotros cuando declaramos parámetros en una función de Java, se los tenemos que pasar, sí o sí. Cuando declaramos parámetros en Java, se los tenemos que pasar, ¿sí? Si yo digo que me va a llegar un nombre y que me va a llegar un apellido, le tengo que pasar esos parámetros, ¿sí? A lo sumo, le voy a poder pasar algo que se llama null, que todavía no quiero hacer mucho hincapié en eso, pero siempre le voy a tener que pasar los parámetros. Y no existen parámetros por defecto, ¿sí? Yo no puedo decir, bueno, a ver, si a mí no me pasan el apellido, entonces por defecto considero que me llegó esto. Eso no pasa en Java, ¿sí? Hay otros lenguajes de programación que tienen, ¿sí? Algo que se llama, que es justamente lo que preguntó Alex López ahí, que se llama parámetros por defecto. Y repito nuevamente, eso significa mira, nadie me mandó el apellido, o sea, nadie me llamó con un solo parámetro, con los dos parámetros, perdón, entonces yo por defecto el apellido lo voy a tomar como, no sé, como Pérez, qué sé yo. Bueno, eso no pasa en Java, ¿sí? Lo que pasa es que ahí tenemos sutilezas entre los distintos lenguajes de programación. No me quiero meter muy a fondo en esa teoría de funciones porque tendría que ahondar un poco más y más y más, pero me parece que no viene al caso, sí, meternos por ahí. Prefiero que les quede claro esto, pero no. Pero bueno, sepan que después hay clasificaciones de funciones donde también las podemos clasificar por argumentos. Em, Bien, buenísimo. Entonces hasta acá vamos bien. Espero que vayamos bien, si no me van preguntando. ¿Sí? Bueno, en realidad acá dice Java no tiene funciones sino métodos, no me importa, esto lo vemos el miércoles, ahora no se da ningún problema. Y fíjense que acá dice, ya veníamos usando algunas funciones, por ejemplo, system.out.print, un texto. El split ya era también una función. Fíjense que nosotros ya conocíamos un par de funciones. De hecho, ya desde la clase pasada que estuvimos trabajando con los strings, conocimos un par de funciones y eso estuvo bueno, ¿sí? Solamente que yo nunca mencioné la palabra función. O sea que hasta ahora veníamos usando algunas funciones. El tema es que eran un par de funciones especiales, ¿sí? Porque fíjense que nosotros veníamos usando para mostrar por pantalla system.out.println. El tema es que esto, fíjense que la sintaxis está un poco distinta, porque yo nunca escribí suelto, 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 println. Yo escribí siempre system.out.println. En cambio acá, fíjense que yo escribí suelto sumatoria.
Bueno, ahí hay una diferencia, que eso sí, otra vez, el miércoles se las cuento, pero ya veníamos usando ese concepto sin que se los haya dicho. Bien. Bueno, entonces hasta acá, ¿qué tenemos que tener en limpio? ¿Para qué sirven las funciones? Para evitar duplicación de lógica, para escribir nuestro código o nuestra lógica una sola vez. Después, ¿qué más aprendimos? Ámbito de las variables. Tengan en cuenta siempre esto, entonces, ¿sí? Hasta ahora nosotros entendimos que las variables tienen ámbitos de llaves. Acuérdense que en este caso, por ejemplo, yo acá tengo el ámbito de, o esta variable está en el ámbito de, no sé, de la función suma. Y acuérdense que siempre que voy abriendo llaves dentro de una función, voy cerrando más el ámbito, voy generando justamente esto que tengo acá, ¿sí? Recuerden que en este caso, por ejemplo, este i, esta variable i solamente es válido dentro del ámbito del for, pero no fuera, ¿sí? Justamente por esa reglita que les mostré por ahí, en ese diagrama. Y después vamos a generalizar, porque vamos a tener un ámbito más grande todavía, ¿sí? Así